Muy bienvenidos a todos a la reflexión del Adviento número 2 de este miércoles 13 de diciembre. El miércoles pasado estuvimos compartiendo acerca del concepto del amor y acerca de cómo la venida de nuestro Señor Jesucristo, de cómo la Navidad es un tiempo donde se nos muestra el amor del Señor. Y hoy estamos convocados a estudiar otro aspecto de la Navidad, otro aspecto de la venida de nuestro Señor, que es el de la paz. Así que voy a compartir con ustedes la pantalla con la presentación de hoy de el tema de la paz, que es el de hoy. Desde el momento en que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, la manzanita que no tenían que comer, o la pera, o el melón, no sé qué fruta era, ¿sí? Desde ese momento el ser humano le abrió la puerta a un elemento que hasta ahora no estaba presente en todo esto, que es el mal. ¿Eh? Dios puso a la tierra bajo el mando de Adán, y una vez que Adán pecó, el pecado de Adán tuvo efecto sobre la tierra que él tenía a su cargo. Y desde ese momento el mundo pasó a tener todo el combo completo que antes no tenía, el bien y el mal. Hoy en día vivimos en un mundo donde abundan tanto las obras de bien como las obras de mal. Pero las obras de mal, las maldades, por lo general son las que más nos impactan y las que más nos duelen, ¿verdad? Muchas veces nos hace sentir la idea o la percepción de que es mayor todo el mal que hay sobre la tierra que el bien. De hecho, eso es algo que Jesucristo anticipó cuando dijo en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando acerca de los últimos tiempos, ¿verdad? Por haberse multiplicado la maldad, bueno, la gente ya no piensa en términos de amor, ya está desesperanzada, ya está descreída del tema del amor. ¿Por qué? Porque hay demasiadas acciones de maldad. A menudo vemos actos atroces cometidos por personas a las que rápidamente nos apresuramos para juzgar, ¿sí? Siempre que vemos un acto de maldad, nos apresuramos a juzgar a la persona que lo comete, ¿no? Qué horrible, cómo va a ser tal cosa, qué delincuente, qué sinvergüenza, o cosas por el estilo. Pero el detalle es que en realidad cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de cometer un acto de maldad. Como somos hijos de Adán, como hemos heredado una naturaleza pecaminosa, cada uno de nosotros somos capaces de cometer un acto de maldad. Desde que Adán comió el fruto prohibido, ingresó un personaje a la escena que pasó a formar parte de nuestra naturaleza y que se llama pecado. El pecado que habita en nosotros y es el que nos conduce a hacer cosas malas. Algunos tenemos más o menos capacidad de refrenar nuestra maldad, pero todos en mayor o menor grado hemos cometido alguna maldad alguna vez en nuestras vidas y es de esperar que la sigamos cometiendo. De hecho, Jesús es muy tajante en este asunto. Horas antes de morir, Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta expresión, separados de mí, nada podéis hacer, es mucho más que una expresión que está refiriéndose a que si queremos tener ciertos logros en la vida, tenemos que estar unidos a Jesús, ¿sí? Cuando Jesús dice separados de mí, nada podéis hacer, no se está refiriendo solamente a que no vamos a poder lograr los sueños o las metas si no estamos unidos a Jesucristo, sino que en realidad es una expresión literal y absoluta. El pámpano, si tú lo separás de David, muere. Es incapaz de producir fruto, es incapaz de hacer nada. Ahora, al revés no ocurre, ¿no? La vid sin un pámpano, bueno, no importa, después produce otro pámpano. Pero si tú al pámpano lo retirás de la vid, el pámpano no puede hacer nada. Esto se traduce literalmente en la realidad de que si nosotros hacemos cosas en la vida, ya sea levantarnos, preparar el desayuno, respirar, ir al baño, trabajar, hacer este Zoom en este momento, hablar, pero si somos capaces de hacer eso, es porque estamos conectados
a la vid. Y esto es un hecho que pega directamente en el orgullo del ser humano, porque ¿cómo es que yo no soy capaz de hacer algo sin Jesucristo? ¿Cómo es posible que yo no pueda hacer algo por mi propia cuenta? El ser humano rechaza la idea de que no es capaz de hacer ninguna acción buena. De hecho, hay muchas personas que son ateas que se jactan de que hacen cosas buenas. Y te podrían decir ellos de que todas las cosas buenas que hacen las hacen sin tener en cuenta a Dios. Lo cual es cierto que hacen las cosas sin tener en cuenta a Dios, pero lo cierto es que todos, seamos creyentes o ateos, si hacemos cosas buenas es porque Dios las hace a través de nosotros. E incluso Dios las hace a través de los ateos, de los que no creen en Él. Imagínate el día en que un ateo se entere que las cosas buenas que hacía las hacía porque Dios las estaba haciendo a través de él. Bueno, ese día el pobre ateo se va a querer matar, de nuevo, digamos, ¿no? Pero no hay nada más duro en contra del orgullo humano que esta idea, la idea de que seamos conscientes de que no somos capaces de hacer nada bueno. Por eso un día Jesús, conversando con una persona que le dijo, hey, maestro bueno, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solo Dios. Eso está en Marcos 10:18. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que reconocer que no somos capaces de hacer actos buenos. Y si hacemos actos buenos, es porque Dios los hace a través de nosotros. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, esto nos lleva a reflexionar que no tiene sentido esa cuestión de sentirse mal agradecido. Por ejemplo, cuando una persona no nos devuelve el bien que le hicimos, nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Decimos cosas como yo le hice tal cosa y mirá cómo me paga, mirá cómo me responde. Pero si yo te dijera que en realidad vos no hiciste nada bueno, sino que fue Dios quien hizo algo bueno a través de ti, ¿eh? La ecuación cambia ahí. Porque si yo soy plenamente consciente de que no soy yo el que hace las cosas, sino que es la vida la que está conectada a mí, la que las hace a través de mí, entonces yo no me puedo sentir ofendido ante un acto de mal agradecimiento, porque no es contra mí con quien alguien está siendo mal agradecido, sino contra el que está obrando a través de mí. ¿Se entiende la diferencia? ¿Eh? Si yo le hago un acto de bien a otra persona y esa persona no me devuelve el acto de bien, no es a mí que me está haciendo mal agradecido, porque en realidad yo no le hice un bien, fue Dios que hizo el bien a través de mí. Y en todo caso, no le está siendo agradecida a Dios que le hizo un bien a través de mí. Y esto es muy importante porque esto nos invita a reflexionar acerca de las motivaciones que están detrás de nuestros actos. ¿Por qué yo ayudo a otra persona? ¿La ayudo porque esa otra persona en definitiva me va a devolver mi acción buena? ¿La ayudo porque va a ser agradecida? ¿La ayudo porque va a responder correctamente? Es decir, la motivación de mis acciones tiene que ver con lo que el otro va a hacer de regreso. ¿Esa es la motivación de mis acciones? ¿O sencillamente yo hago las cosas buenas hacia los demás porque como hijo de Dios que soy, está en mi esencia hacer las cosas buenas y ya, y listo? Y las hago sin ver cómo es que el otro va a responder. Entonces, cuando yo me replanteo mis buenas acciones hacia las personas, es donde yo entro a reflexionar mis motivaciones. Si una persona es mal agradecida conmigo, yo le digo, bueno, no le hago más favores a esa persona. Ahí es donde yo me detengo y digo, bueno, pero un segundo, ¿cuál era la motivación que me llevaba a mí a hacerle el bien a esa otra persona? ¿Cuál era la motivación? ¿Era la respuesta de la otra persona? ¿O era mi propia esencia la que me motivaba a hacerle un bien a esa persona? Cuando yo soy consciente de esta verdad, de la verdad de que no soy yo el que actúa, sino que es Dios a través de mí el que actúa. Cuando yo reconozco humildemente que yo no soy capaz de hacer algo bueno, que el que hace las cosas buenas es Dios a través de mí, bueno, en ese momento se revelan cosas poderosísimas para nuestras vidas. Muchas veces nosotros esperamos demasiado de los demás, cuando los demás no están a la talla de devolvernos lo que nosotros hacemos. A veces esperamos mucho de la gente, esperamos demasiado del resto. Y cuando el resto no responde según nuestras expectativas, ahí nos ofendemos, nos lastimamos, nos herimos o nos frustramos. ¿Sí? Pero aquí les voy a dar una revelación. No tenemos que esperar nada de nadie. ¿Sí? Pero no te lo digo desde una posición de despecho. Me han fallado tanto que me dan una cosa, yo no espero más nada de nadie. No, no te lo estoy diciendo desde una posición de despecho, te lo estoy diciendo desde una posición teológica.
¿sí? Los demás no son capaces de ofrecerte nada bueno, sino es que tengan a Dios y a través de Dios te puedan ofrecer algo bueno. Pero tampoco te creas tú que eres muy bueno. No te compares con los demás exaltando tus bondades, porque tus bondades no son tuyas. Fue Dios que hizo esas bondades a través de ti. Y como ejemplo para esto, un ejemplo contundente es el de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes prestan atención a las escrituras y a las que vamos a leer a continuación, ustedes van a ver que Jesús no esperaba nada de nadie y mucho menos esperaba nada de sus discípulos. Es más, Jesús sabía que sus discípulos eran incapaces de hacer algo bueno sin él. De hecho, vamos a ver ahora esta sorprendente conversación que Jesucristo tiene con el apóstol Pedro la noche antes de morir. Vamos a verla. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No se olvide esta expresión, para que tu fe no falte, es importante, la vamos a ver más adelante. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, le está diciendo Jesús a Pedro, el diablo les va a hacer pasar un trago amargo, pero yo estoy orando por vos, Pedro, para que no falte tu fe. Y una vez que vos te recompongas de ese trago amargo, una vez vuelto, ayuda a tus demás hermanos. Y Pedro, ¿qué le responde? Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Eh? Señor, contá conmigo, ¿eh? Yo al lado tuyo hasta la muerte, que me descuarticen, no importa, ¿eh? Y él le dijo, Jesús le responde, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Esto está en Lucas capítulo 22. Bueno, Pedro era una persona que se tenía mucha confianza en sí mismo. Pedro le dijo hasta la muerte, le prometió al Señor, te voy a seguir hasta la cárcel y hasta la muerte. Pero, a juzgar por la respuesta de Jesucristo, Jesús no esperaba mucho de Pedro. Es más, era tan poco lo que esperaba de Pedro, que le dijo, mañana, Pedro, me vas a negar, me vas a fallar, vas a pecar, vas a meter la pata, te va a ir mal, pero tranquilo, Pedro, estoy orando para que tu fe no falte. ¿Y qué significa eso de que Jesús estaba orando para que su fe no falte? No se trata de la fe para creer que Jesús es el Señor. Ellos ya creían que Jesús era el Señor. No se trataba de la fe para creer que Jesús iba a resucitar de los muertos, porque para eso los discípulos no precisaron fe, porque lo vieron. Los que precisamos fe para creer que Jesús resucitó somos nosotros. Los discípulos no, porque lo vieron. La fe es la convicción de lo que no se ve. Lo que se ve no precisa fe. Los discípulos no precisaban fe para creer que Jesús iba a resucitar. Tampoco precisaban fe para creer en Dios, porque ya creían en Dios. Se trataba de la fe que Pedro necesitaba tener para creer que Dios iba a usarlo a él nuevamente. Lo explico de esta manera. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, Pedro, estoy orando para que tu fe no falte. Estoy orando para que cuando hayas pecado, la culpa, la frustración, nada de eso te impida creer que yo todavía tengo un propósito para tu vida y que te voy a seguir usando. Estoy orando, Pedro, para que luego de que la culpa te invada por el pecado, para que luego de que la frustración se apodere de tu ánimo, aún sigas creyendo que voy a usarte, aún sigas creyendo que tengo un propósito para tu vida, aún sigas creyendo que puedo hacer cosas a través de ti. Y esta era una oración muy necesaria que Jesucristo hacía para sus discípulos, porque una vez que Jesús resucitó, Pedro y los demás apóstoles, invadidos por la culpa, por la frustración, etcétera, ¿qué hacen? Vuelven a pescar, vuelven al viejo oficio, aquella vieja actividad comercial que se suponía que nunca debían volver a realizar porque ahora ellos habían sido llamados a ser pescadores de hombres. ¿Qué quiero decirte con esto? Que lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, Pedro, cuando te sientas fracasado, frustrado porque pecaste, porque me fallaste, yo estoy pidiéndole a Dios para que tu fe no falte, para que vos sigas creyendo que aún así yo puedo elegirte para volver a usarte una vez más. Entonces, lo que yo quiero decirte con esto, hermano, hermano, es que si vos esta mañana te levantaste y fuiste capaz de hacer un acto de bien, el que sea, llevarle el desayuno a tu señora, lavar los platos, ceder el asiento en el ómnibus, lo que fuera. Eso fue posible porque esta mañana Dios te volvió a elegir para usarte.
Yo no sé qué pecado habrás cometido ayer, yo no sé qué error habrás cometido, yo no sé qué pata metiste, pero así como con Pedro, Dios te dice en esta noche que tu fe no falte. No dejes de creer que aún puedo usarte. Si todavía vos sos capaz de hacer un acto de bondad, eso es porque Dios todavía te está eligiendo. Si así no fuera, si Dios no tuviera día a día conectado a vos y haciendo que su savia fluya a través de ti, vos ya te habrías contaminado lo suficiente como para cometer toda clase de maldades. Porque créeme, no sos tan malo como son otros porque Dios te está protegiendo. No es porque no seas capaz de hacer lo malo, sos capaz de hacer lo malo, sino que no sos tan malo como los demás, porque Dios te está guardando para que no te contamines lo suficiente como para llegar a serlo. Es decir, uno mira las atrocidades y las maldades que hace otro y uno dice, qué horrible, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo es capaz de hacer eso? Bueno, tú y yo seríamos capaces de hacer esas maldades si estuviésemos lo suficientemente contaminados con la maldad como para hacerla. Pero si no estamos lo suficientemente contaminados de maldad como para hacer un acto de mal, es porque Dios nos ha estado eligiendo, guardando y protegiendo todos los días. Ya sea que estemos hablando de un acto cruel, inhumano o de una pequeña maldad, todas tienen el mismo origen, el pecado que habita en nosotros. Nuestros impulsos humanos están siempre enemistados con el bien, porque no pueden someterse a la ley divina, ni tampoco pueden. Eso lo dice Pablo en Romanos 8:7. Por más que nos esforcemos, no podemos hacer siempre el bien. El apóstol Pablo nos enseñó que hacemos el mal que no queremos hacer. Pero la buena noticia es que Jesús nació. Él es el príncipe de paz. Y Jesús es el príncipe de paz porque sufrió lo peor que la humanidad le puede hacer a una persona. Jesucristo venció a la muerte y es quien puede derrotar el mal que hay en nosotros. Esta es la buena noticia de la Navidad, que Jesús nació y que Él es el príncipe de paz. Ahora, Romanos 6:23 dice, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios nos da es vida eterna. Es decir, el regalo que Dios da, ¿cómo lo digo? Contrarresta el efecto del pecado. Todos morimos, todas las personas morimos porque la muerte es el juicio por el pecado que hemos cometido. Pero atrás de ese juicio viene Dios y nos levanta de la muerte y nos resucitará, porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y para reforzar todo esto que vengo comentando, tenemos a Santiago, que dice, todo bien y todo regalo perfecto viene de arriba del Padre de las Luces. Nuevamente, Santiago confirmando lo que yo les vengo diciendo, si vos haces un acto de bien, ese acto de bien procedió desde arriba, del Padre. Ahora, estando en las semanas previas a la Navidad, ustedes me podrán decir, bueno, no entiendo por qué estás hablando de la muerte de Jesús. Eso debería quedar para las Pascuas. Pero bueno, resulta imposible porque Jesucristo nació para morir. Ese era su cometido, dar su vida por un determinado propósito. Por eso quizás los sabios del Oriente, los que llamamos Reyes Magos, le obsequiaron, entre todos los obsequios que trajeron, le obsequiaron mirra a María. Ellos obsequiaron oro, que era el presente para un rey, proclamando que Jesús era el rey, es el rey. Ellos obsequiaron incienso, que es lo que se usaba para los rituales de adoración divina, proclamando que Jesús es Dios. Y le obsequiaron mirra, que es una sustancia resinosa, aromática, usada para embalsamar a los muertos. Y de esa manera proclamaban que ese niño que acababa de nacer iría a morir. Bueno, en definitiva todos vamos a morir, ¿no? Ya se sabe que todo niño cuando nace algún día va a morir. ¿Cuál es la necesidad que tenían los Reyes Magos de resaltar ese hecho, que siempre es un hecho triste, en un momento tan feliz como es el momento de un nacimiento? Bueno, la idea de resaltar que ese niño iba a morir es que la muerte de Jesús sería algo especial. La ley de Dios indica que los padres no deben pagar
el pecado de los hijos. Y viceversa, que los hijos no tienen por qué pagar por el pecado de sus padres, sino que cada uno dará cuenta de sus propios actos. Entonces no es que hoy estemos pagando el pecado de Adán, sino que todos nosotros somos pecadores y merecedores del castigo por nuestras propias malas acciones. Si bien es cierto que gracias a Adán nuestra naturaleza es pecaminosa, no parece racional que ante cada acto de maldad que hagamos, nosotros nos justifiquemos con, bueno, culpa de Adán, ¿no? El castigo que merecemos no es el castigo por los actos de Adán, sino por nuestros malos actos. Y como venimos diciendo, en la medida en que cada ser humano tiene la potencialidad de cometer actos atroces, viviremos en un mundo rodeado de maldad. En la medida en que cada uno de los seres humanos tenemos la posibilidad, la potencialidad de cometer un acto de maldad, vamos a estar rodeados de maldad en el mundo. Pero repito, la buena noticia es que Jesús nació y que Él es el príncipe de paz y que lo es porque sufrió lo peor que la humanidad le puede hacer a una persona. Jesucristo venció la muerte y Él es quien puede derrotar el mal que hay en nosotros. Gracias a la muerte de Jesús, Él pagó el castigo que deberíamos pagar nosotros y nos da la posibilidad de acercarnos a Él y entregarle nuestra humanidad para que Él ponga paz en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestros impulsos. Hubo un tiempo, en el principio, cuando el rostro de la humanidad era hermoso y agradable. Pero eso fue antes de la caída, antes de la maldición, antes de que las sombras cayeran sobre Adán. A partir de ese día hemos sido diferentes. Somos bestiales, somos feos, despreciables, cascarrabias. Hacemos las cosas que sabemos que no debemos hacer y después nos preguntamos por qué las hicimos. Momentos después empieza el remordimiento. ¿Por qué habré hecho esto? La Biblia explica, el apóstol Pablo explica en Romanos 7:15, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. La maldad en su máxima expresión, ¿cuándo se manifestó? Se manifestó cuando Jesucristo fue azotado, torturado y escupido para luego ser crucificado sin haber cometido pecado alguno. Los soldados romanos sometieron a Jesús a un tratamiento indigno, infrahumano. Solamente odio salía de cada golpe, de cada insulto y del escupitajo que le propinaron a un ya medio muerto Jesús. Un inexplicable placer en ver el dolor y la desgracia ajena. Así se divertían los soldados romanos, con una ausencia total de empatía. No es agradable hablar de estas cosas, y menos si se supone que estamos a las vísperas de un nacimiento, de una fiesta feliz. Pero debemos enfrentar el hecho de que hay algo bestial dentro de cada uno de nosotros. Alguien que nos hace hacer cosas que aún a nosotros nos sorprende. Pero ¿qué es lo que hay adentro de mí? Para esa pregunta, la Biblia tiene una respuesta de 6 letras. Pecado. Hay algo malo, bestial dentro de cada uno de nosotros, se llama pecado. No es que no podamos hacer lo bueno, de hecho lo hacemos. Lo que pasa es que no podemos dejar de hacer lo malo. Nuestras obras son feas, nuestros actos son rudos, no hacemos lo que queremos, no nos gusta lo que hacemos, y lo que es peor, si es que hay algo peor, no podemos cambiar. Tratamos de cambiar, pero no podemos cambiar. De hecho, Dios se pregunta a través del profeta Jeremías, dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Y repito lo que dice Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Para confirmar que esto que estoy diciendo es correcto, yo les propongo un desafío. Durante las próximas 24 horas, intenten vivir sin cometer ningún pecado. Bueno, si no pueden 24 horas, durante las próximas 12 horas. Bueno, no pueden por las próximas 12 horas. Bueno, durante las próximas 5 horas. Bueno, muy grande el desafío, les hago precio. Durante la próxima hora, traten de vivir sin cometer un pecado. 5 minutos. Bueno, esto significa que tenemos un problema.
Y el problema es que somos pecadores. Y esto es lo que merecemos por ser pecadores. La paga del pecado es muerte. Sin santidad nadie verá al Señor. La ganancia del impío es castigo. Pero vamos a las buenas noticias. Jesucristo llevó toda esa maldad en la cruz. Cargó sobre sus hombros toda la maldad de la humanidad representada en los actos atroces de los que fue víctima. Es decir, Él cargó con toda la maldad del hombre arriba de Él y con todo ese peso se fue a la cruz. Jesucristo lo que hizo en la cruz literalmente fue matar a la maldad, venció el mal, lo clavó en la cruz junto con Él, se cargó con toda la maldad que la humanidad podía cometer y se la llevó a la cruz y la crucificó ahí mismo. Isaías 56 dice, no escondí mi rostro de injurias y de escupitajos. Esto significa, concretamente, que cada día podemos acercarnos en oración a Jesús y pedirle que Él tome nuestra humanidad y la crucifique junto con Él. De esta manera nuestros impulsos quedan sometidos voluntariamente al señorío de Cristo y podemos desarrollar un carácter pacífico. Es decir, en la cruz podemos matar la maldad que llevamos dentro. Lo único que tenemos que hacer es ir a la cruz cada día. Ir a la cruz cada día que me levanto en mi primera oración, Señor, llévate mi maldad y crucifícala. Llévate mi carne y crucifícala. Y haz tus obras buenas a través de mí. Solamente de esta manera, si comenzamos por nosotros mismos, crucificando nuestra maldad cada día, podemos volvernos seres pacíficos. Y al hacerlo de esa manera, podemos soñar con el día en que, si tan solamente todas las personas en el mundo sometieran sus impulsos al dominio de Cristo, tendríamos cada vez menos actos de maldad y cada vez un mundo más lleno de paz. Estamos a 2 semanas de la Navidad. Recordamos el nacimiento de Jesús y aprovechamos esta oportunidad para recordar uno de los versículos que más se leen por estas horas, que es Isaías 9, 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. El reinado de nuestro Señor Jesús sobre esta tierra traerá un periodo de paz eterno que no tendrá límites. ¿Y por qué es posible que Jesucristo logre un reino de paz duradera? Porque en su muerte y resurrección nuestros cuerpos serán transformados, la raíz del pecado será aniquilada y cada uno de nosotros seremos personas de paz. Pero para eso, Cristo tuvo que nacer, vivir, morir y resucitar. Pero lo primero de todo eso fue nacer y eso es lo que estamos celebrando en estos días. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es quien sufrió en sí mismo el castigo que era para nosotros y quien tiene todo el poder de intervenir en nuestro carácter para que tengamos una vida más pacífica. Y si yo tengo una vida más pacífica, y tú tienes una vida más pacífica, y tú tienes una vida más pacífica, y tú tienes una vida más pacífica, tendremos un mundo más pacífico. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cada oportunidad en que podemos recordar el nacimiento de Jesús, recordemos que el nacimiento también es el comienzo de una nueva oportunidad para la paz. El nacimiento de nuestro Señor Jesús es el comienzo de una nueva oportunidad para la paz. Celebrar, recordar el nacimiento de nuestro Señor auguria, anuncia una nueva oportunidad para la paz. De modo que los voy a invitar a que estemos orando para cerrar esta parte de la transmisión de este mensaje que hemos compartido acerca de la paz y de la Navidad. Y no se me vayan a ir
porque tengo muchos muy importantes anuncios que hacer a todos ustedes. Amén. Así que espero que se queden conmigo. Bueno, los voy a invitar a que me acompañen en oración. Bendito Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este día y gracias por esta palabra que tú has traído para cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que esta palabra toque nuestros corazones y que cambie nuestras perspectivas y formas de pensar, que nos alineen más a tu voluntad y que podamos, Señor amado, poner en práctica esta palabra. Señor, que cada día podamos ir a ti con humildad, reconociendo que nosotros no somos buenos, ni tenemos la capacidad de hacer nada bueno. Este es un mensaje que al mundo le ofende. Si habláramos estas cosas con nuestros amigos, compañeros de trabajo, etcétera, se ofenderían. ¿Cómo que no soy bueno? ¿Cómo que no soy capaz de hacer algo bueno? Pero nosotros hemos reconocido que somos pecadores y que somos tus criaturas, Señor, y hemos reconocido que separados de ti, nada podemos hacer. Padre Celestial, y en un acto de humildad sometemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, y declaramos y reconocemos, no somos buenos, no tenemos la capacidad de hacer cosas buenas. Si las hacemos es porque tú obras a través de nosotros. Por eso, Padre, cada día queremos venir en tu presencia y pedirte que tú crucifiques nuestra maldad, crucifiques nuestra carne, crucifiques nuestro pecado que hay en nuestro interior y hagas correr tu vida eterna a través de nosotros. Y que podamos ser usados como un instrumento en tus manos para bendecir a otros. Gracias te doy, Señor, porque si en este día yo me levanté y pude hacer cosas y pude hacer algo bueno por otro, esa fue la señal, la evidencia de que me volviste a elegir y que me volviste a obrar a través de mí. Te pido que con esta palabra bendigas a cada uno de mis hermanos y que todos puedan estar siendo bendecidos y transformados por la unción de tu palabra bendita y poderosa y por la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor por tu misericordia para cada uno de nosotros. Gracias por haber nacido. Y anhelamos el día en que gobiernes y reines sobre esta tierra y establezcas tu reino de paz que no tendrá final. En el nombre de Jesús. Amén.